Y aquí decimos nada más, vamos a presentar el video. Digo, la presentación, la semblanza también. Ahorita está la carátula, ¿eh? ¿Listo? Bienvenidos al diálogo de la sesión número 7 del seminario Repensar la Física. Mi nombre es Felipe Ignacio Jiménez García, profesor de Física del Departamento de Biofísica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y participo como dialogante junto con la doctora Blanca Rosa Ruiz del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, a quien le agradezco su presencia, su esfuerzo y tiempo para su participación en esta sesión. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco mucho a los organizadores del seminario Repensar la Física por hacerme esta invitación y permitirme participar en esta sesión de las presentaciones gráficas en el proceso de construcción del conocimiento en cursos universitarios de física con el doctor Ignacio Idoyaga de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, a quien damos la bienvenida y a quien le agradecemos muchísimo el haber aceptado esta presentación con nosotros. ¿Quieres decir algunas palabras, Ignacio? Bienvenido, muchas gracias. ¿Sí nos escuchas, Ignacio? ¿Los escucho ustedes a mí? Sí. Sí, les decía que un placer, más que un placer, un privilegio poder estar participando del seminario con ustedes. Yo conozco y aprecio muchísimo el trabajo de todos los seminarios Repensar. Ha sido un placer trabajar contigo, Felipe, particularmente en el diseño de esta sesión, y un gusto conocerte, Blanca, y pues tener la oportunidad de intercambiar con ustedes. Realmente desde aquí, desde el sur del continente, un placer estar conectados en tiempo real y trabajando juntos desde los dos extremos de nuestra América Latina. Así que fue un placer enorme saludarlos. Quiero agradecer también a Víctor Hugo su gentil invitación y su ayuda también durante este proceso. Les decía antes de comenzar que para nosotros aquí en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires también estamos estrenando este espacio que hemos acondicionado para poder transmitir y conectarnos con ustedes, y esperamos usarlo muchísimo en el futuro también, siguiendo esta participación que hemos comenzado en los seminarios Repensar. Y quiero también agradecer al equipo técnico tanto de allí, del Politécnico, como de aquí de la Universidad de Buenos Aires, que han estado al servicio de que este encuentro se realice. Muchísimas gracias, Ignacio, y qué bueno que están estrenando equipo, qué bueno que ha sido en esta ocasión, y oportunidad pues de tener más contacto. Antes de empezar nuestro diálogo, vamos a ver una breve semblanza de la trayectoria profesional del doctor Ignacio. Por favor, la semblanza, ¿no las quieren pasar? Son muchos los
escenarios que demandan información gráfica, por lo cual debemos ser competentes en su procesamiento para lograr un desempeño profesional, social y culturalmente adecuado. Por ello resulta necesario un proceso de alfabetización gráfica que complemente la alfabetización literaria y garantice la adquisición de competencias para descifrar mensajes gráficos. El aprendizaje a partir de información gráfica requiere competencias específicas para procesarla en pos de construir conocimiento a partir de ella. Se proponen 3 niveles de procesamiento: explícita o identificación de la información presente en el gráfico; implícita, que corresponde al reconocimiento de patrones; y, por último, relaciones entre variables; y conceptual, que requiere ir más allá de la información contenida de modo explícito e implícito y recuperar otros conocimientos disponibles en la memoria a largo plazo, relacionados con el contenido representado, para realizar interpretaciones, explicaciones o predicciones sobre el fenómeno representado. Así lo plantea Ignacio Idoyaga en su texto Los gráficos, conceptualizaciones, creencias y concepciones en educación superior, donde afirma que en la universidad los gráficos deberían convertirse en herramientas cognitivas que permitan a los estudiantes aprender por medio de ellos. Ignacio Idoyaga es bioquímico de la Universidad de Buenos Aires y forma parte de la Cátedra de Física de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Realizó estudios de posgrado referentes a la enseñanza y al aprendizaje de la física en el nivel superior. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en el Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica. Ha obtenido distintas becas de investigación en Argentina y otros países de Iberoamérica, entre ellas la beca Estímulo a las Vocaciones Científicas, la beca de doctorado de la Universidad de Buenos Aires y la beca del Programa de Movilidad Internacional. Es miembro de proyectos de investigación de la Universidad Bonaerense y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Además, ha ocupado distintos cargos docentes en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Es integrante de numerosas sociedades científicas, entre las cuales se cuentan la Asociación de Profesores de Física de la Argentina y la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria. Su producción científica incluye publicaciones de impacto internacional y nacional, capítulos de libros, numerosas presentaciones en congresos, conferencias y seminarios en su país y en el extranjero. Desde 2012 se desempeña como jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Física de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y es coordinador general del Programa Integral de Gestión y Promoción de Becas de Ayuda Económica y director del Sistema de Consejeros de Estudios en la misma institución. Ignacio, muchas gracias por colaborar con nosotros. Bien, vamos a continuar con este diálogo. Ahora me dirijo a los participantes. Recuerden ustedes la dinámica del seminario. En la plataforma WordPress que ustedes ya conocen y cuya dirección electrónica aparece ahora en pantalla, Repensar la Física, .wordpress.com, ahí encontrarán el foro de la sesión 07, donde podrán interactuar con nuestro invitado. En esta ocasión el programa será grabado, de tal manera que posteriormente ustedes podrán hacer esa intervención y participar en el foro para esperar las respuestas de nuestro invitado. Bien, las personas que estén conectados a internet tal vez podrán hacerlo. Perdón. No. Bien, no sé si oyó lo anterior. En fin. Entonces, vuelvo a hacer la invitación a los participantes, ¿verdad? A través de la página repensarlafísica.wordpress.com encontrarán el foro de la sesión 07, donde podrán interactuar con nuestro invitado. Este programa será grabado de tal manera que a posteriori se podrá hacer esa intervención, esa participación y pues encontrar un poco más de beneficio de esta invitación. Bien, Blanca. Sí, damos la bienvenida a nuestras sedes conectadas. Lamentablemente en estos momentos pues el Politécnico está pasando por una situación un poco difícil y no tendremos a las sedes habituales del Politécnico, pero sí contamos con la sede San Luis, que está conectada por teleconferencia, y claro, esperamos que muchos de nuestros compañeros nos estén siguiendo por internet en este momento. No sé, pero ahora sí, Ignacio, si gustas podemos comenzar con el diálogo con nuestro invitado. Antes, vamos a
a presentar una presentación que nos envió el doctor Ignacio Idoyaga, que resume en cierta forma la referencia que nos ha enviado. Entonces vamos a compartirla con ustedes. Adelante la presentación. Sí. Algunas de las cuestiones que se tratan en el documento de referencia y está pensada como para que iniciemos el diálogo. Cuenta cuál es el propósito y el objetivo en esta primera transparencia, ese trabajo que está en discusión hoy en este seminario. Su propósito es precisamente profundizar el conocimiento y la utilización, ¿no?, que se hace de las representaciones gráficas, sobre todo en el aprendizaje de la física. Particularmente lo que se busca con este trabajo es proponer indicadores para dar cuenta de que los estudiantes han alcanzado lo que vamos a definir como procesamiento conceptual. Ya en las siguientes diapositivas vamos a ir viéndolo. Como marco teórico me permití elegir algunas citas. La primera de ellas habla de la existencia de distintos tipos de representaciones. Cuando hablamos de representaciones desde una perspectiva didáctica, podemos decir que existen dos tipos de representaciones: aquellas intrínsecas, también las vamos a encontrar en la bibliografía como privadas, y aquellas externas o públicas en términos de Duval. En las externas, que son las que incluyen las representaciones gráficas, van a estar, digamos, teniendo que ver con cuestiones semióticas. Dentro del universo de las representaciones gráficas vamos a encontrar distintos tipos de gráficos: diagramas, mapas, croquis, esquemas, ilustraciones, y lo que va a variar entre uno y otro tipo de representación es particularmente cómo se relacionan los elementos representados. En particular, las representaciones gráficas, y más específicamente los gráficos cartesianos, constituyen una parte medular del circuito comunicativo de las ciencias, de su enseñanza y del trabajo experimental. Esto es lo que nos dice precisamente García García. En la siguiente, para seguir construyendo el marco teórico, podemos hablar de las características de estas representaciones. Tienen una sintaxis y una semántica que tienen necesariamente que ser enseñadas y aprendidas, porque uno va a pretender que no solo tengan un uso operativo, sino también un uso cognitivo. Los gráficos van a poder ser procesados. Acá, particularmente dentro del universo de las representaciones gráficas, nos referimos a los gráficos. Van a poder ser procesados en tres niveles. Un primer nivel, que es un nivel implícito, un segundo nivel, que es un nivel explícito, y un tercer nivel, que es conceptual. Los dos primeros suelen alcanzarse bastante bien en lo que es la escuela media, la escuela secundaria, pero el tercer nivel es el que es más complejo de alcanzar y queda para la universidad, y este trabajo tiene por propósito precisamente buscar indicadores de que se ha alcanzado el nivel de procesamiento de la información conceptual, que es entendido por nosotros, esto es un aporte de nuestro grupo, como el establecimiento de relaciones conceptuales a partir del análisis global de la estructura de la representación, y lo que permite precisamente es una reconstrucción intrínseca de la representación, donde se forman laces y redes con otros contenidos aprendidos por el estudiante. En la siguiente ya vamos a ver las características de la muestra con la que trabajamos, de quiénes han sido los participantes, a quienes quiero agradecer también, porque este tipo de trabajos sería imposible sin la buena voluntad y el compromiso de nuestros estudiantes que participan de manera voluntaria en estos estudios. Tenemos en este caso en particular dos grupos: uno estuvo integrado por 24 estudiantes y el otro por 21 estudiantes, que fueron resolviendo distintas tareas, en realidad 3 tareas, y estas tareas tuvieron una duración aproximada de 30 minutos. En el primer grupo lo que se hizo fue una selección aleatoria, y para el segundo grupo se tomó un grupo completo, un curso completo de física. Las tareas las vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Bien, y aquí vemos las 3 tareas sobre las que trabajaron. Recordemos, todas las tareas fueron realizadas
por el grupo 1 y la tarea 3 aparte por el grupo 2. La tarea 1 y 2 es una tarea de producción, donde lo que se pedía era precisamente la realización de gráficos, particularmente cartesianos. La tarea 2 tiene un grado de complejidad mayor que la 1, y la tarea 3 es una tarea de interpretación, o podemos decir procesamiento, sobre la cual nosotros propusimos indicadores del procesamiento conceptual. En la siguiente vamos a ver cómo se ha analizado, qué elementos, qué criterios de análisis se tuvieron para cada una de las tareas. En la tarea 1 y 2 se miraba los elementos que conforman la representación, si se lograron identificar las variables dependiente e independiente, si había una correcta utilización de las referencias, si se había logrado elegir una escala y unidades adecuadas, y si había también la aparición de planteos analíticos que suelen aparecer cuando los estudiantes resuelven este tipo de tareas. En la tarea 2, como ya la complejidad mayor, pudimos mirar otras cosas, como la utilización de amplificadores cognitivos, como la inclusión de representaciones con intencionalidad reproductiva, la coherencia conceptual entre distintas partes de la representación y entre distintas representaciones. Y finalmente la tarea 3, que es quizás la más interesante de este trabajo, por lo menos así es nuestra sensación. Lo que mirábamos fundamentalmente era la coherencia conceptual entre las distintas secciones de una misma representación y entre dos representaciones, y además la pertinencia de los modelos físicos utilizados para el análisis y la explicación, para la interpretación de estas representaciones gráficas, y si aparecían o no nuevas representaciones. Volvíamos a mirar con otros ojos ahora para esta tarea la utilización de referencias y aclaraciones semióticas, y como indicador también mirábamos la multiplicidad del lenguaje, el uso de un lenguaje mixto entre verbal y gráfico. En la siguiente vamos a ver los principales resultados, que como ya han tenido a disposición el trabajo no quiero ahondar demasiado, pero en estos resultados, por supuesto, la tarea 1 fue la que representó menos dificultad, los estudiantes pudieron hacerla en el tiempo estipulado. Aparecieron algunas complicaciones menores con el tema de la elección de la escala y las unidades, y con la ubicación de las variables dependientes e independientes. Ya la tarea 2 demostró que existían algunas otras complicaciones, no todos lograron resolverlo en el tiempo estipulado. No había buenas referencias ni aclaraciones sobre los códigos utilizados, y en todos estos casos aparecía fuertemente la inclusión de representaciones, pero como amplificadores cognitivos. Y en la tarea 3, la más compleja quizás, notamos que muy poco lograron terminarla en tiempo y forma, que no todos lograron utilizar los modelos físicos adecuados, que había incoherencias internas entre la propia representación y también entre distintas representaciones, y en muchos casos se planteaban nuevas representaciones que estaban ya no como amplificadores cognitivos, sino directamente insertas en el lenguaje, utilizando precisamente un lenguaje mixto como el que comentaba recién. En la siguiente vamos a ver algunas ejemplificaciones, podemos pasar esta y a la siguiente también, no los quiero entretener demasiado con esta. En la siguiente vamos a ver también las resoluciones. Ahí aparecen algunos de este lenguaje mixto del que estoy hablando, se puede apreciar apenas, después en el trabajo esto está más descripto, cómo se combinan el lenguaje gráfico con el lenguaje verbal a la hora de resolver estas tareas. En la siguiente vamos a ver una entrevista, porque para completar este estudio se seleccionó un estudiante perteneciente al grupo 2, y a este estudiante perteneciente al grupo 2 se le realizó una entrevista donde se le pidió que profundice y comente su producción al respecto. Y dice cosas muy interesantes. Esto se trató como si fuera un análisis de caso, y lo que vemos es que, bueno, él comenta que es importante para él poder combinar la palabra y el gráfico, y que también otra de las cosas que dice y que tiene fuerza y que es analizada en el trabajo es que
en el cuarto comentario que hace, dice que para explicar mis ideas le resulta sencillo hacerlo de esta manera, es decir, combinando un lenguaje verbal con un lenguaje gráfico. Bien, y si seguimos vamos a poder ya entrar a qué fue lo que vimos, a cuáles fueron nuestras conclusiones a partir de este trabajo, que como ya digo, no quiero ser extenso en esta parte porque ustedes lo tienen a disposición. La primera es que como consecuencia natural del proceso de escolarización, los estudiantes están muy familiarizados con los sistemas de representación que se requieren en estas tareas. Si bien siguen apareciendo algunas dificultades persisten, probablemente esto tenga que ver con la escasa comprensión que tienen los estudiantes de que la finalidad de las representaciones gira en torno a lo comunicacional. Y entonces, bueno, tampoco abundan en el profesorado las propuestas de reflexión al respecto de la finalidad de las representaciones gráficas. Bueno, otra cuestión que nos llamó la atención es que a pesar de no ser requerido en la tarea, muchos estudiantes presentaban resoluciones de tipo analíticas, cálculos dependientes, de ordenada al origen, cuestiones que no se pedían en la tarea, pero que ellos las proponían y las desarrollaban. Esto por ahí esté relacionado con el modo habitual en el que se tratan las representaciones en los cursos de física a los cuales asistieron estos estudiantes. Si seguimos, vamos a ver la otra conclusión, que uno de los problemas más importantes que aparecía era la falta de coherencia entre las distintas secciones de una misma representación y entre otras secciones, entre otras representaciones. Por un lado, uno podría pensar que esto es atribuible al poco dominio de los modelos físicos que se usan para explicar estos fenómenos, pero en realidad nuestra propuesta es que además hay un dominio escaso del sistema representacional y una imposibilidad de procesar las representaciones de manera conceptual, lo que sumaría, ¿no?, y explicaría la aparición de estas dificultades. Siguiendo con las conclusiones, algunos de los estudiantes que logran responder correctamente a las tareas, correctamente desde una visión disciplinar, ¿no? Tienen cosas en común, tienen características en común que de alguna manera son las que nosotros vamos a proponer después como indicadores. Bueno, finalmente, que la otra cuestión que hay que decir es que dentro de las cosas que estos estudiantes tienen para procesar, dentro de los recursos que utilizan para procesar representaciones de gran carga conceptual y lo que nosotros proponemos como indicadores, bueno, está el uso de un lenguaje que es mixto, verbal, analítico y gráfico, y el uso también de aclaraciones, referencias que permiten, bueno, precisamente generar este lenguaje mixto. Por último, vamos a proponer entonces 3 indicadores que nos van a dar cuenta en este trabajo y en este tipo de tareas de lo que es el procesamiento conceptual, que es el uso de múltiples representaciones, la aparición de nuevas representaciones además de la propuesta, ese sería el primer indicador, la existencia de coherencia interna y externa como un segundo indicador, y el uso de un sistema de referencias o aclaraciones semánticas como tercer indicador. Bueno, finalmente, y a modo de corolario, el número de estudiantes que accede al procesamiento conceptual indicado por estos indicadores es un porcentaje menor al deseado. Y lo que nos llevaría a pensar que estos indicadores están hablando de que hay un bajo procesamiento conceptual y estos estudiantes con baja capacidad de procesar conceptualmente las representaciones gráficas tendrían problemas para generar aprendizaje cuando las propuestas de enseñanza utilicen representaciones con alta carga conceptual. Bueno, para terminar y ya entrar en el diálogo, les puedo decir que lo que notamos nosotros en este tipo de estudios es una enorme potencialidad de transferencia, dado que estos estudios podrían dar origen al diseño del test para evidenciar si un grupo de estudiantes o algún estudiante en particular ha alcanzado el procesamiento conceptual, y en el caso de no hacerlo, esto estaría indicándole al profesor
que es necesario buscar alguna estrategia para que sus estudiantes alcancen este procesamiento y de esta manera puedan aprender a partir de las representaciones gráficas. Y con esto, sí, ya termino y podemos iniciar el diálogo. Bien, pues muchísimas gracias, Ignacio. Se ve que las representaciones están por doquier y que la combinación que existe entre los diferentes tipos de lenguaje es muy importante, no solamente para los estudiantes, sino para su vida posterior. Te agradecemos mucho esta presentación. Pasamos entonces de inmediato a hacerte algunas preguntas de las que elabora el equipo y después pasaremos a hacer algunas preguntas que corresponden a la gente que está participando fuera vía internet, ¿no?, o vía teleconferencia. Bien, la primera pregunta, Ignacio, es la siguiente. En tu referencia, en la segunda referencia que nos enviaste, los gráficos, conceptualizaciones, creencias y concepciones en educación superior, mencionas a la letra: resulta necesario un proceso de alfabetización gráfica que complemente, etcétera. Entonces, lo cual parece ser una necesidad que surge de los resultados de tu trabajo. ¿Podrías explicar o mencionarnos cuáles son los argumentos principales que te motivaron para hacer esta propuesta? En primer término, quiero comentarles que la idea de una alfabetización gráfica no es una idea ni de nuestro equipo ni mía, sino que es una idea que nosotros hemos tomado de distintos investigadores que han venido trabajando y la han desarrollando en países de habla sajona. Esta alfabetización gráfica se llama Graficasi y ha sido traducida al español, o bueno, se ha inventado una palabra en torno a esto que es la graficancia. A mí me gusta hablar más de alfabetización gráfica. Evidentemente, el tipo de comunicación que hoy llevamos adelante, que hoy necesitamos, es una comunicación que tiene que priorizar formas donde pueda haber un gran caudal de información transmitido. Y por eso es que cada vez más encontramos representaciones gráficas donde el caudal de información puede ser grande y la transmisión de en el circuito comunicativo, esa transmisión puede ser rápida y efectiva. Y están en todas partes las representaciones gráficas, desde en la vida cotidiana. En algunos de mis trabajos yo también suelo hablar, un trabajo que tenemos con la doctora Lorenzo publicado, suelo hablar de que realmente la alfabetización gráfica es hoy necesaria incluso para un buen desempeño social y cultural. Si ustedes, si nos ejercitamos, si nos tomamos como ejercicio, observar quizás los periódicos, los diarios, las revistas, allí vamos a encontrar los programas de televisión, en los medios masivos de comunicación, una y otra vez la aparición de representaciones gráficas. Y por supuesto, lo mismo pasa con el lenguaje verbal. Cuando uno conoce y domina el lenguaje, tiene la capacidad de, decir algunas cosas, enfatizar otras, mostrar algún aspecto, mostrar otro. Esto pasa exactamente igual con las representaciones gráficas, por eso es absolutamente necesario dominar este lenguaje plenamente para poder desarrollarse social y culturalmente de manera completa. Ni hablar si estamos hablando de personas que están en la educación superior, de estudiantes de educación superior que van a ser, profesionales, como decimos nosotros en la Argentina, profesionistas, creo que es el término que utilizan ustedes allí en México, que van a tener que seguir. Estamos en un paradigma de enseñanza a lo largo de la vida y van a tener que de aprendizaje a lo largo de la vida, van a tener que seguir aprendiendo, van a tener que aprender de manera autónoma, y entonces el tener un claro dominio de los sistemas representacionales les va a permitir procesar, interpretar información cuando esté, digamos, en formato gráfico, y les va a permitir seguir aprendiendo. Muchísimas, Adelante, perdón. Muchísimas gracias, Ignacio. Nos estás hablando de que las representaciones gráficas no solo son importantes para los profesionistas, sino también para los ciudadanos en común. Independientemente de que un estudiante sea profesionista, también es ciudadano y necesita leer la información que le llega todos los días, y de ahí la importancia grande de tu trabajo.
Entonces, pero también en tu trabajo, lo acabas de mencionar en estos momentos, en la presentación que nos hiciste, también hay otra función de los gráficos que no nada más es la de comunicación, sino la de hacernos reflexionar. En la discusión de los resultados de tu artículo de referencia, mencionas que algunos estudiantes incluyen en sus producciones otro tipo de representaciones distintas a las que ustedes esperaban en el estudio. Dibujos, diagramas, etcétera, que le sirven al estudiante, y utilizas ahí la palabra de amplificadores cognitivos para construir su conocimiento. Poco más adelante afirmas que los estudiantes que lograron desarrollar todas las tareas se distinguieron por usar representaciones, pero no como amplificadores cognitivos, sino como manifestaciones externas de la resignificación de los gráficos presentados. ¿Puedes ejemplificarnos en qué consiste la diferencia entre estos dos estadios de interpretación gráfica? ¿Por qué las manifestaciones externas de la resignificación de las gráficas constituye un nivel superior del uso de las gráficas? Bien, es una pregunta sumamente interesante, la que agradezco porque me va a permitir hablar bien en detalle del trabajo que nosotros realizamos. Particularmente el trabajo refiere de que aparece un uso, que de nuevo no es tampoco una categoría que nosotros hayamos desarrollado, la de amplificador cognitivo. Aparece un uso de los gráficos como amplificador cognitivo en determinada tarea. La tarea puntual en la que se comenta en el trabajo donde aparece este uso es una tarea donde a los estudiantes se les proyecta, ¿no? Se proyecta un video, una película, donde se ve cómo un líquido, podría ser agua, fluye desde un tanque por una cañería y finalmente esta cañería es abierta a la atmósfera. Entonces se ve cómo fluye, hay manómetros que permiten evidenciar la presión que hay en distintos puntos de esta cañería. Y lo que se pide al estudiante es que explique el fenómeno, incluso se pide en esta tarea que haga un gráfico de tipo cartesiano. Muchos estudiantes empiezan a trabajar sobre la película, primero haciendo esquemas. Algunos arrancan con dibujos, con imágenes de características más reproductivas, donde realmente reproducen minuciosamente cómo es el tanque, cómo es la cañería, y luego van pasando a estadios más despojados, ¿no? a esquemas donde se muestran algunos aspectos fundamentales de las cañerías son los que ellos van a tener en cuenta para después construir sus explicaciones, que les va a permitir después llevar adelante el gráfico cartesiano. Este uso donde el gráfico o la representación gráfica, porque un esquema sería un tipo de representación gráfica, un dibujo lo mismo, donde la representación gráfica es un mediador entre la experiencia, entre el mundo real, y que permite construir, ¿sí?, una explicación, construir un modelo. Ese es el uso al que nosotros denominamos amplificador cognitivo. Permite amplificar precisamente la cognición, la comprensión del fenómeno observado. Esto lo hemos visto fuertemente en la tarea 2, que como decía, en este trabajo es una tarea compleja, que tenía la proyección de una experiencia y luego, bueno, hemos notado que los estudiantes hacen esto. Primero dibujan la experiencia, la esquematizan y después construyen sus explicaciones, para después poder pasar al gráfico cartesiano, que ya es una representación que tiene, bueno, sus características sintácticas y semánticas. En cambio, en la tarea 3, donde aparecen los nuevos gráficos como manifestaciones externas de la resignificación o la internalización de una representación que nosotros le dimos, lo que sucede es una cosa un poquito diferente. El estudiante toma una representación, en este caso un gráfico cartesiano, lo interpreta, lo procesa a alto nivel, ¿no?, a nivel de procesamiento conceptual, que es lo que nosotros estamos buscando, y entonces luego incluye nuevas representaciones, pero mezcladas, o sea, formando un mix con el lenguaje. Es decir, utiliza las representaciones nuevas, distintas, para explicar
Si nosotros lo que hipotetizamos al respecto es el estudiante ha internalizado la representación que ha sido objeto de la tarea, ha generado representaciones internas a partir de ella y ahora puede externalizar esas representaciones utilizando lenguaje verbal y gráfico, mezclados juntos. Es un uso diferente al del amplificador cognitivo. Pues muchísimas gracias, Nacho. Perdón, Ignacio. Tocayos. Gracias. Sí, mira, desgraciadamente el tiempo ya es muy breve. No hay sedes participantes, pero tenemos algunos participantes a través de internet, a través de videoconferencia. Entonces pasaremos a leer algunas de las participaciones de ellos para que pues sean contestados también otros puntos de vista. Te agradecemos mucho tus respuestas. Adelante, Blanca. Sí, mira, tenemos una pregunta de Fabiola Escobar del ESICIE del Instituto Politécnico Nacional. Es una profesora de nivel superior de universidad y nos hace la siguiente pregunta. De la investigación que realizaron para conocer el nivel de procesamiento que alcanzan sus estudiantes, ¿cuál sería una estrategia para continuar alfabetizando gráficamente a su grupo? Es que hay que tener una clara noción de que los gráficos deben ser, las representaciones gráficas, el uso de representaciones gráficas, la construcción y la interpretación de las representaciones gráficas deben ser enseñados. Hay, a nuestro parecer y según nuestras investigaciones, una tendencia general a pensar de que los gráficos, bueno, se aprenden, si se quiere, por añadidura. O sea, uno va enseñando otras cosas y los gráficos se van aprendiendo. Y en realidad nosotros sostenemos que se requiere planificar la enseñanza de las representaciones gráficas. Se puede, por supuesto, optar por planificar esta enseñanza y enseñarlos a través de, bueno, tareas abiertas, problemas abiertos, contextualizados, todo eso estaría muy bien. Y además habría que acortar la distancia entre la enseñanza y la evaluación. Por ejemplo, nosotros es muy frecuente encontrar en algunos cursos donde no hay un espacio destinado a la enseñanza de las representaciones gráficas puntualmente, o a enseñar, o al menos discutir qué es lo que se pretende de los estudiantes con respecto a los sistemas representacionales, y sin embargo en las evaluaciones lo que se pide es grafique tal cosa, analice tal gráfico, ¿no? Explique lo que se ve en esta representación, y entonces ahí hay una distancia entre la enseñanza y la evaluación. Yo creo que las estrategias que uno debería pensar para mejorar la alfabetización científica estarían en considerar a las representaciones gráficas como un objeto de enseñanza, algo que hay que enseñar, acortar la distancia entre lo enseñado y la evaluación, y hacerlo a través, por supuesto, como siempre decimos, de problemas abiertos y tareas contextualizadas. Gracias, Ignacio. Mira, tenemos aquí la participación de la maestra Leticia Ibarra, ¿sí? Y que dice, el nivel de procesamiento conceptual puede ayudarnos a alcanzar la comprensión perfecta del estudiante respecto al significado de las gráficas, respecto al uso de las gráficas, a la utilidad. Bien. Agradezco la pregunta porque realmente me va a permitir desarrollar un poco la idea de procesamiento conceptual, que es lo que nosotros entendemos por procesamiento conceptual. Quiero decir que esta es una idea original de Postigo y Pozo, y que nosotros, bueno, la estamos usando dentro de nuestro marco teórico y dentro de nuestros trabajos. El procesamiento conceptual tiene que ver con tener la capacidad de entender a la gráfica como un todo, de entender a la gráfica globalmente, pero al mismo tiempo de vincular y generar vínculos entre la información que está en la gráfica y otra información que el estudiante o la persona que está llevando adelante el procesamiento o la interpretación de la gráfica
tiene en su memoria de largo plazo. Es decir, este ejercicio de poder cargar a la gráfica con otras cosas que están en la memoria de largo plazo, poder traerlas y a partir de esa información que se añade a la gráfica poder resignificarla, es decir, poder reconstruirla intrínsecamente, es lo que nosotros entendemos como procesamiento conceptual. La idea es que este procesamiento conceptual, cuando es realizado y se puede llevar adelante, permite que los gráficos, además de tener usos de tipo operativo, tengan un uso cognitivo muy poderoso. Es decir, estamos convencidos de que a través de este procesamiento se puede generar nuevo conocimiento a partir de la resignificación de las representaciones gráficas. Entonces, serviría básicamente para aprender. Muchísimas gracias, Ignacio, por tu respuesta. Indudablemente nos pones mucho más claro qué es esto del procesamiento conceptual desde su marco teórico. Hay una pregunta de Pedro Cruz Ramírez. No tenemos la institución, pero él nos pregunta desde su punto... Me parece que es Ezequiel. ¿Es Ezequiel? Me parece, sí. Desde su punto de vista, ¿cuál sería otro medio de aprendizaje en el nivel medio superior que puede ser equivalente al uso de las gráficas? Dice, las gráficas, ¿de qué tipo son las que más facilitan el aprendizaje de la física? Es un poco como ahondar más en esto de que obviamente de los tipos de gráficas que tú nos mencionaste anteriormente. Nosotros trabajamos sobre una clasificación y es más, estamos actualmente pensando en una nueva clasificación de las representaciones gráficas. En la presentación al comienzo yo algo dije al respecto de cuáles son los tipos de representaciones gráficas en particular. Para repasar, hay una clasificación muy aceptada al respecto, que es precisamente de Nacho Pozo, que explica que las representaciones gráficas las divide en distintas categorías. Entonces él plantea que, por ejemplo, están las imágenes y que están los mapas. En los mapas y en las imágenes la relación entre los objetos representados es de tipo espacial, pero en los mapas es espacial selectiva y en el caso de las imágenes espacial reproductiva. Luego tenemos los diagramas. En un diagrama, por ejemplo, las relaciones entre los objetos representados son relaciones de tipo conceptuales. Pero en el caso de los gráficos, la representación dentro del universo de las representaciones gráficas, los gráficos son aquellos donde las relaciones entre los objetos representados son de tipo cuantitativa o numérica, es decir, hay algún tipo de función matemática que involucra a esos objetos que están representados en un gráfico. Y tipos de gráficos hay un universo enorme. Quizás para nombrar algunos de los gráficos más conocidos estarían los gráficos cartesianos, que en el caso de la física, los gráficos cartesianos son realmente medulares, son centrales. La física los tiene muy incorporado en su manera de comunicar, en su manera, no solamente de la física, los gráficos cartesianos son medulares tanto en la enseñanza de la física como en el trabajo experimental, como también en la comunicación en física, cuando uno habla de física como disciplina científica. En todos estos lugares, los gráficos cartesianos ocupan un lugar preponderante. En los medios de comunicación aparecen otros tipos de gráficos que también son importantes para la física, como pueden ser los gráficos, aquí le decimos de torta, algunos le dicen círculo, los gráficos de barras, bueno, en estadística abundan los histogramas, hay una cantidad de gráficos que uno podría tener. Con respecto a lo que preguntaba el colega, yo no sé cuál es el tipo de gráfico que mejor ayude a la enseñanza de la física. Sí creo que es un ejercicio interesante trabajar con distintos tipos de gráficos y tratar de entender que el gráfico, cumpliendo su función, que es la comunicación, podría
servirme en algunos momentos un gráfico cartesiano, en otros momentos sería más propio un gráfico de tortas o de barras, y que los problemas, las situaciones problemáticas que nosotros les propongamos a nuestros estudiantes, bueno, permitan este juego, ¿no? Seleccionar cuál es el gráfico más adecuado para trabajar en ese problema. Gracias, Ignacio. Mira, aquí hay otras colaboraciones de la maestra Rosa Nava Galvez de Siquie y de la maestra Fabiola Escobar Moreno. Ambas tienen una idea central. Voy a tratar de leer, de acomodarlo, y si no, leo la de la maestra Fabiola y complemento con la de la maestra Rosa. Dice la maestra Fabiola, actualmente ya no es... actualmente, de la maestra Fabiola Escobar Moreno de Siquie. Actualmente ya no es suficiente la alfabetización literaria y matemática. Hoy día, dada la cantidad ingente de información que recibimos, se hace indispensable la alfabetización gráfica. Pero, ¿qué estrategias sugieres donde se tienen niveles bajos en matemáticas, lecturas y ciencias? ¿Dónde partimos? Y la maestra Rosa Nava dice, sin los elementos necesarios de aprendizaje del nivel medio superior, ¿qué estrategia sugiere para lograr que estudiantes del nivel medio superior visualicen e interpreten resultados gráficos? Un poco complicado, pero espero se entienda la idea, y si no, repito. Sí. Sí, yo he tenido muchas veces discusiones con colegas, hemos estado meditando esta cuestión. Siempre los estudiantes tienen quizás condiciones diferentes a las que nosotros esperamos. Quizás nosotros esperamos que nuestros estudiantes dominen determinados campos y ellos dominan otros, no los que nosotros queremos, sino otros, y lo que finalmente concluimos cuando tenemos estos debates es que si el estudiante necesita aprender algo, lo mejor que nosotros podemos hacer es tratar de enseñarlo. Entonces habría que buscar precisamente, como proponen las colegas, estrategias para que podamos, a pesar de que quizás la formación en matemática no sea la que nosotros esperamos, o que la formación recibida en otros ámbitos no sea la que nosotros esperamos, tenemos que buscar estrategias que permitan que los estudiantes, bueno, precisamente accedan a estos niveles de procesamiento, porque también comentaba la colega esto de las distintas alfabetizaciones que tienen que ocurrir. La gráfica es una de ellas, y también yo pensaba mientras escuchaba la pregunta cómo todas estas alfabetizaciones deben darse al mismo tiempo, porque yo me pregunto, ¿es realmente posible una alfabetización científica sin una alfabetización gráfica? ¿Es posible comprender los conceptos de ciencia si no comprendemos el lenguaje de la ciencia? Bueno, hay un montón de aspectos que evidentemente hay que tener en cuenta en los procesos de alfabetización y que son precisamente el gran desafío en estas épocas. Entonces, buscar estrategias, yo creo que lo mejor es problemas abiertos, problemas contextualizados, que despierten la motivación y que entonces los estudiantes van a poder aprender porque habremos generado las condiciones necesarias para que se produzca el aprendizaje. Muchísimas gracias, Ignacio. Nos has hablado de esta alfabetización científica, realmente es muy importante, porque nos estás hablando pues no nada más de física, química, matemáticas, porque también es en todas estas áreas se necesita la interpretación gráfica para poder decir que se sabe matemáticas, por ejemplo, o estadística. Hay una pregunta que a mí me gustaría mucho hacerte, que es sobre las nuevas tecnologías que actualmente, bueno, se consideran importantes para poder acceder a una educación moderna y de calidad, digamos, pero independientemente de lo que se pueda, de los rumores que se tengan sobre el uso de la tecnología, ¿tú consideras que el uso de las nuevas tecnologías para procesar la información y construir gráficas ayuda positivamente a los estudiantes para alcanzar el nivel de procesamiento conceptual? Y si lo consideras así, ¿de qué manera? Bien. En principio lo que
me nace contestar es que la tecnología, las nuevas tecnologías, las llamadas TICs, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación, pueden ser útiles y sirven seguramente, van a servir para que el estudiante quizás aprenda más rápidamente, pero en nada reemplazan las nuevas tecnologías la tarea del profesor. Las nuevas tecnologías tienen que estar al servicio de una estrategia de enseñanza. Es decir, no podemos pensar que por incorporar en nuestras prácticas el uso de tecnología vamos a estar necesariamente teniendo buenas prácticas. Digo, la buena práctica en la enseñanza pasa por la planificación, por la capacitación permanente, pasa también por la reflexión en la acción y después de la acción, es decir, antes planificando, en la acción reflexionando mientras enseñamos y después de haber enseñado reflexionando y revisando. El uso de tecnología seguramente es recomendable porque por otro lado también nuestros estudiantes van a estar inmersos pensando en lo que sucede en educación superior, en su profesión, en su tarea, van a estar inmersos en un ámbito donde la tecnología también ha irrumpido claramente en el mundo del trabajo la tecnología, y entonces es pertinente que también nosotros trabajemos con tecnología en el proceso de enseñanza, es decir, propongamos como parte de nuestra enseñanza el uso de tecnología si lo consideramos pertinente, y tiendo a pensar que esto beneficiaría a los estudiantes y podría generar un aprendizaje más efectivo. Pero lo que quiero dejar en claro como advertencia ante tu pregunta, Blanca, que agradezco muchísimo, es precisamente esto, ¿no? Que hay que seguir planificando y que la tecnología tiene que formar parte de esta estrategia de enseñanza. No es incorporarla y dejarla libre, la tecnología está claramente subordinada a la planificación y a la estrategia de enseñanza que se proponga. Totalmente de acuerdo, Nacho, qué interesante. Una pregunta más, bueno, a lo mejor alcanzamos a hacer unas 2 preguntas más. Regresamos a la escaleta, revisando 2 conceptos que se manejan en los procesos de comunicación y que tú los contemplas implícitamente en tus trabajos. Estos son la semiótica y la semiología. Y considerando que la semiótica corresponde a la teoría de los signos, mientras que la semiología corresponde a la representación simbólica de los signos en el ámbito social, tal vez para un buen número de profesores que enseñan física, que no han tenido oportunidad de leer algo al respecto, te podríamos preguntar si podrías ilustrar ambos conceptos en el caso de los gráficos. Bien, lo primero que te digo, Felipe, es que como ustedes saben, yo de formación básica soy bioquímico y luego me he dedicado a la didáctica de la física particularmente, y lo que nosotros hacemos en nuestro equipo, todos somos de formación primero disciplinar, después devenidos en didáctica. Lo que nosotros hacemos es tomar algunas cuestiones que vienen de la psicología, algunas cuestiones que vienen de otros lados, y exactamente también tomamos algunas ideas que vienen de la semiología o de la semiótica. No lo hacemos de manera estricta a la hora de trabajar, sino que tomamos solamente algunos aspectos que son los que nos permiten llevar adelante nuestras investigaciones, que tienen como fundamental propósito tratar de plantear ideas y reflexiones que mejoren la enseñanza de la física. Pero ya que me invitas a reflexionar al respecto, como bien vos dijiste en el enunciado de la pregunta, la semiología se identifica, mejor dicho, con la lingüística, ¿no? La semiología está identificada con la lingüística en cuanto que abarca o estudia los sistemas de signos puramente humanos, ¿no? Estamos hablando de signos puramente humanos, entre ellos, bueno, podemos decir los verbales, los gráficos y otros, los de seña, por ejemplo, también pueden ser estudiados por la semiología, los gestuales, y siempre lo hace en aspectos que son propios de la vida social, ¿sí? Esto es diferente a la cuestión de la semiótica, donde lo que busca hacer la semiótica es, elaborar una teoría de signos para clasificarlos e identificarlos.
La diferencia es tan sutil que ha generado muchas veces controversia y a veces aparecen equivocadas. Incluso allá por 1969 en Venezuela se reunió la Asociación de Semiótica y prácticamente que podemos decir que acordaron que dentro del término semiología iban a permitirse el uso de ambas acepciones, ¿no? De la acepción de semiología y de semiótica. Entonces, cuando hablamos de semiología deberíamos pensar en esta cuestión que tiene que ver con lo social y el uso que este tipo de lenguaje tiene en el ámbito social, que los gráficos tienen en el ámbito social, y cuando hablamos de semiótica, bueno, ahí sí haríamos una diferencia porque incluso habría que pensar si estamos hablando de signos o de símbolos. Umberto Eco en esto es un gran experto y ustedes seguramente conocen su obra. Él diferencia entre símbolos y signos y ahí hay toda una línea de trabajo que, si bien nuestro equipo no aborda plenamente porque nosotros no hacemos semiología, sí lateralmente la traemos, como vos decís, porque forma parte del sustento teórico de nuestros trabajos. Muchísimas gracias, Ignacio, por darnos esta diferenciación entre estos dos conceptos que la verdad es que es muy sutil, pero tú lo has esclarecido muy bien. Lamentablemente, pues el término de nuestra sesión ha llegado, el tiempo de nuestra sesión ha llegado a su fin. Sin embargo, Ignacio, por favor, te invitamos a dar respuesta a las preguntas que hay en el foro y que se quedan pendientes. Y también para despedirnos te pedimos que hagas una pequeña conclusión con lo que tú quieras decir, con algo que pienses que hace falta o que tú consideres que es importante que tú menciones para concluir esta sesión. Por favor. Bien. Cómo no, un placer. Primero decirles que ha sido un placer compartir este espacio con ustedes, y a modo de corolario me gustaría rescatar algunas de las cosas que fuimos revisando y reconstruyendo. La primera es esta idea de la necesidad de llevar adelante un proceso de alfabetización gráfica, de la necesidad de que los profesores comprendamos que los gráficos y lo que hacen las representaciones gráficas es objeto de enseñanza, que tiene que ser enseñado y que también va a tener que ser aprendido. Que el poder interpretar, procesar, decimos nosotros, interpretar, procesar representaciones gráficas en todos sus niveles, llegando a los niveles superiores de procesamiento, es fundamental para que el estudiante, el día de mañana profesional o profesionista, el ciudadano común, pueda aprender a lo largo de la vida. Y hoy es fundamental tener noción de que nuestra tarea es convertir a los estudiantes en sujetos hábiles para aprender a lo largo de toda su vida. Ese es el desafío de los profesores en estos tiempos. Nosotros ya no tenemos toda la información, no somos la fuente única de la información, ni mucho menos del conocimiento científico. Entonces, pero lo que sí podemos hacer en nuestra tarea fundamental es trabajar con nuestros estudiantes para que ellos sean sujetos que sean hábiles, competentes en aprender a lo largo de toda su vida, y en esto el procesamiento de las representaciones gráficas es crucial. Así que bueno, quiero agradecerles de nuevo la posibilidad de haber estado con ustedes. Ha sido un placer conocerte, Blanca, a través de este medio, y trabajar contigo, Felipe. Vuelvo a agradecer a Víctor Hugo. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos. El año que viene, aquí en la Universidad de Buenos Aires, se va a llevar adelante el Encuentro de Educadores de Física, el número 19. Hace ya casi 40 años que el encuentro se viene realizando y nos toca a nosotros ser locales, recibirlos, así que quiero invitarlos. Seguramente, bueno, quienes puedan venir hasta Buenos Aires serán más que bienvenidos, y los que no, podremos comunicarnos a través de estos medios seguramente. Nuevamente ha sido un placer y espero poder seguir en contacto con ustedes. Pues muchas gracias por tus palabras, Ignacio, por tu participación tan interesante, tan creativa, ¿verdad?, tan constructiva. Gracias, Blanca, por habernos ayudado para este efecto. Gracias a todos los participantes por sus preguntas, por sus comentarios, las actuales y las futuras. Recuerden que este programa
está grabado, ha sido grabado, de tal manera que pueden ustedes entrar a la página repensarlafísica.wordpress.com y poner ahí sus comentarios, sus preguntas, para lo cual, Ignacio, te pedimos que nos hagas favor de dar respuesta o algún comentario a los comentarios de los profesores. También quiero agradecer, recuerden que este es el último seminario o la última sesión de este primer ciclo, ¿verdad? Quiero dar las gracias en particular a los compañeros y profesores que están inscritos al seminario, que han participado, porque han decidido inscribirse, que nos han seguido con toda puntualidad, con toda lealtad, ¿verdad? Con mucha inteligencia, que se ha visto en todas sus participaciones, preguntas, ¿verdad? Que hay algunos profesores que han sido muy sistemáticos. He dado personalmente las gracias a varios de ellos. Espero seguir teniendo la oportunidad, ¿verdad? Y pues quiero pedirles también a estos participantes, aprovechando este momento, pues que deberán enviar sus dudas, comentarios, participaciones, y les pedimos sobre todo que no olviden enviar a la brevedad los trabajos con los que van a evaluar su participación. Les pedimos también que por favor estén atentos a las notificaciones que aparecerán en esta misma página, o bien se les hará llegar por correo electrónico. Les invitamos también a las siguientes sesiones de los repensares, que aparecerán en pantalla, ¿verdad? Los cuales ustedes pueden ver que pues incluye Repensar la Física para el 2015, un nuevo ciclo, el seminario Repensar la Bioquímica, el seminario Repensar la Cultura Financiera, el seminario Repensar las Matemáticas, ¿verdad? Y desde luego el seminario Repensar la Química, que pues vamos a estrenar, ¿verdad? Igual que nuestros compañeros de Argentina han estrenado su equipo, ¿verdad? Vamos a dar el remojo, y los felicitamos ampliamente, agradecemos muchísimo esta colaboración tan interesante, tan importante. Gracias, Ignacio, un abrazo.